Nosotros sabemos que actualmente las enfermedades crónico-degenerativas han tenido un aumento muy importante a nivel mundial y las complicaciones de las mismas cada día son más frecuentes. Y nosotros tenemos dos condiciones. Una, como hemos realizado un adecuado control de las enfermedades crónicas degenerativas, el promedio de vida ha aumentado entre 5 hasta 15 años por persona. Por lo tanto, las complicaciones de estas mismas cada día son más frecuentes. Dentro de estas, nosotros vamos a hablar del síndrome urémico. Vamos a iniciar con la definición de una insuficiencia renal crónica, que debemos de tener dos conceptos muy bien definidos. Uno, que es la pérdida irreversible, y la segunda, que es algo progresivo de la función renal, pero que tiene una duración de más de 3 meses de evolución y que se asocia por lo menos a una causa o un factor de inicio. ¿Cuáles serían estos? La presencia de hipertensión arterial, diabetes mellitus, cardiopatía isquémica. Nosotros hablamos de que en la insuficiencia renal crónica tenemos 4 fases principalmente. La fase 1 hablamos de una fase silenciosa. Es aquella en la que solamente existen factores de riesgo y podemos empezar a tener pequeñas alteraciones a nivel de laboratorio. Hablamos de la eliminación de proteínas a través de la orina, elevación discreta de los azuados, alteraciones en la función específicamente de la depuración de creatinina, pero que clínicamente no nos van a causar alguna alteración. La segunda fase, en la que nosotros tenemos que la función renal tiene una disminución entre un 60% de lo que generalmente es, hablamos ya de una fase bioquímica y clínica. En esta tenemos elevación de los azuados, tenemos alteraciones ya con la presencia de edema, el antecedente de una enfermedad crónico-degenerativa. La fase 3, que ya hablamos que existe una alteración tanto en la elevación de la creatinina sérica como en la función, hablando específicamente de un porcentaje, ya tenemos una fase 3 que es totalmente sintomática. En esta encontramos que nuestro paciente con una insuficiencia renal crónica ya tiene edema, un síndrome anémico, ya tiene alteraciones en la clase funcional. Pero hasta este momento no condiciona o no podemos integrar un síndrome urémico. A partir de la fase 4, que es cuando nosotros ya tenemos una alteración a nivel como tal, la masa y la función a nivel renal, y tenemos una elevación de la creatinina, ya tenemos una elevación de azuados y lo que es la fase urémica. Y vamos a ir describiendo las características de esta. Como tal, la definición de un síndrome urémico es el deterioro de las funciones bioquímicas o fisiológicas en conjunto con la progresión de la enfermedad renal. ¿Cuál es el punto específico de esto? Nosotros hablamos que para que exista un síndrome urémico hablamos de algo crónico, es decir, primero tenemos que tener el antecedente de que existe una alteración a nivel renal y que es irreversible. ¿A qué me refiero con esto? Que va a ser el resultado de acúmulos de diferentes toxinas, específicamente toxinas urémicas, y que como tanto vamos a tener una alteración en la sintomatología que puede ser muy compleja y variable. Y esta la vamos a ir describiendo según los aparatos y sistemas. Para poder entender qué significa como tal síndrome urémico, bueno, vamos a iniciar con su definición etimológica. Y hablamos de que como tal uremia significa orina dentro de la sangre. La primera vez que se utilizó este término fue más o menos en 1840, donde Piori trató de describir a personas que tenían una acumulación de compuestos que normalmente deben ser eliminados por el riñón. Él se comenta que hizo estudios con múltiples animales en los cuales inyectaba urea como tal y veía las alteraciones que tenían a nivel neurológico, respiratorio y digestivo. Nosotros debemos de considerar dos cosas. Una, el antecedente de las enfermedades crónico-degenerativas. La segunda, el antecedente ya de una falla renal crónica. ¿Esto por qué? Para que los síntomas urémicos se presenten, debemos de tener un filtrado glomerular por debajo de los 50 mililitros por minuto. Es decir, hablamos que ya estamos en una fase 4 según la depuración de creatinina. Y otra característica es que debe de haber la presencia de la elevación irreversible de la urea.
Aquí nosotros debemos de hacer un diagnóstico diferencial entre una insuficiencia renal aguda y una insuficiencia renal crónica. ¿Esto por qué? Por las manifestaciones que va a tener.